Hola, 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 hola. Buenos días, bienvenidos. Hoy martes 19 de mayo de 2026. Son las 11 de la mañana. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de clase de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Planificación y Desarrollo Televisivo. Bueno, un gusto saludarles. Gracias por estar aquí y por querer ser parte de ese progreso, de ese día a día que a nosotros los periodistas nos encanta, nos apasiona. Bueno, para mí televisión es fascinante, ¿no? El hecho de estar frente a una pantalla, de saber cómo tú vas a envolver a ese televidente que no solamente está allí con lo que es las imágenes, ¿no? Sino que también forma parte de lo que es ese proceso de esa redacción, la imagen, la elegancia que nos produce estar en televisión, no solamente en un noticiero, sino también pues en producciones de televisión de esos programas. Entonces, bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro del día de hoy, el arte de lo que es la técnica de redacción en televisión. Lo he titulado Al aire, así como estamos en televisión. Es un gusto, espero que, bueno, quienes se incorporan a esta hora y quienes se incorporan a la clase, mucho gusto. Soy Agnelia S. Contreras, periodista, locutora, profesora, y para mí es un verdadero placer poder ser parte de esa guía que los lleve a conocer lo que es el mundo de la televisión y cómo planificar para que tengamos una buena producción. Si estás viendo por YouTube esta transmisión, no olvides comentar, suscribirte al canal, darle like y por supuesto, pues dejar allí tu comentario en la cajita abajo de YouTube. Bueno, vamos a comenzar de inmediato porque solamente vamos a tener prácticamente 35 minutos para poder eh, pasearnos por todo lo que es este arte de la redacción, porque no solamente vamos a escribir para el oído, ¿no? Sino que vamos a estructurar para una visual. Entonces hay que estar muy empapados con el tema. Sabemos que esto es corto, el tiempo que tenemos aquí para cada clase, pero los invito a que puedan ver el material que colgamos en la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la unidad curricular. También pueden apoyarse, por supuesto, con material que ustedes consigan en Google, material interesante. Por favor, no usen Wikipedia, usen todo lo que sea realmente validado y que sea por expertos. Así que bueno, los invito para que puedan ustedes ser ese consumidor diario de televisión. Vean televisión nacional, no solamente ven Netflix, pueden ver los programas de televisión nacional. Ahorita hay muy buenas producciones en los canales nacionales, tanto en la parte informativa como en la producción nacional independiente. Sabemos pues que esto forma parte de lo que es la estructura de lo que vamos a visualizar el día de hoy. Los costos y todo esto pues contribuyen también a que muchas veces tengamos que retransmitir programas en televisión. Entonces, bueno, vamos a comenzar de inmediato con nuestra clase del día de hoy. En pantalla van a ir visualizando cada una de estas diapositivas y comenzamos haciendo esta pregunta. ¿Por qué la televisión es un medio único? ¿Qué es lo que vamos a descubrir nosotros en esto? ¿Por qué la televisión es un reto para el oído y tiene el poder de la vista? Aquí vamos a descubrir por qué eh, tenemos que tener un guión profesional que va a estar estructurado en dos columnas, ¿no? Eso va a permitir que tanto el equipo técnico, el equipo de producción e incluso los que estén como talentos frente a la pantalla puedan guiarse y no exista ningún tipo de error al momento de transmitir, sobre todo cuando estamos en programas en vivo, sobre todo en los noticieros. Uy, qué fundamental, qué primordial es que exista un guión. Imagínense un noticiero sin guión. Imagínense que ustedes están en estos momentos viendo un canal de televisión y que sea un desastre total, que el ancla narrador, en este caso, diga una información y salga otra cosa.
Puede ocurrir por un error humano, claro que sí, no, no les voy a negar que no ocurre. Claro que puede ocurrir que de repente el ancla lea un lead y que la noticia que salga por BTR, que es el canal, la vía por donde sale en pantalla, pues salga otra noticia. Claro, eso puede ocurrir por un error humano al momento, pero no puede ocurrir por un guión que esté mal escrito, por un guión que no esté bien redactado, por un guión que no esté bien estructurado. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y el reto es al oído porque precisamente, a diferencia de la prensa escrita y a diferencia de la radio, incluso en la televisión, las palabras son efímeras. Van a desaparecer al momento que se digan. Igual que en la radio, solo que en la radio es mucho más poderoso porque en la radio no contamos con el apoyo que tenemos en televisión, que es la imagen. El espectador tiene solo una oportunidad para entender, ciertamente, al momento de escuchar, pero tiene el apoyo de la imagen que de repente puede captar rápidamente lo que está diciendo ese noticiero. Entonces, la mitad de la historia va a venir contada por las imágenes que tengamos nosotros en pantalla. Otra cosa muy importante es que lo que estamos viendo en pantalla no lo debe decir el texto, solamente debe darle el contexto, el valor añadido a lo que está allí. Es igual que cuando redactamos un lead, lo que dice el lead o lo que diga el off en este caso no debe ser lo mismo que diga el sonido que de la declaración, porque si no estamos redundando en este aspecto, ¿no? Entonces es necesario que tengamos que tener en cuenta que enfrentamos el reto del oído. Eso es un reto que debemos saber estructurar. No es fácil redactar para el oído. Nadie dijo que era fácil, pero tampoco es difícil. Absolutamente nada difícil. Por ejemplo, en un periódico o incluso en el mismo Instagram, en las redes sociales, si usted no entiende algo, usted va y lo lee nuevamente. Usted retrocede en esa lectura, ¿sí? Te va a retroceder allí. En televisión no podemos hacer eso. La palabra vuela, la palabra pasa así de rápido. Es boca del ancla, como decimos en televisión. Y por lo tanto, cuando estamos viendo algo, pues solo tenemos una oportunidad para entender lo que se dijo. Si usted lo hizo difícil, usted lo perdió. Si usted hizo su redacción difícil, usted perdió a ese televidente. Entonces es muy importante que juguemos allí con eso, con las imágenes, con el oído, con la palabra, con la postura, en cómo nosotros atrapamos a ese televidente. Y el poder de la vista, como les decía, pues la mitad de lo que nosotros proyectamos en televisión tiene que ver con lo que nosotros proyectamos en imagen, ¿no? Si un redactor a mí me escribe un texto eh, describiendo exactamente lo que ya yo estoy viendo en pantalla, estoy perdiendo valiosísimos segundos al aire, pero valiosísimos, porque el texto y la imagen deben ser como un matrimonio perfecto, es decir, complementarse, no estorbarse. Así que tengan muy en cuenta eso al momento de ustedes hacer sus redacciones para televisión en este caso. Ahora bien, ¿cuál o cuáles son, mejor dicho, las reglas de oro en la redacción? Aquí les muestro cuatro que tienen allí en pantalla. Escribir como hablas, una idea por oración, traducir la realidad y atribución primero. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros escribimos en lo particular para la televisión? En cuanto a escribir como hablas, el lenguaje de la televisión es coloquial, aunque ustedes no lo crean, es cercano, es íntimo, no es un lenguaje vulgar. Así que mucho cuidado con eso. Es profesional, pero es accesible, que yo entienda, porque yo no tengo un diccionario en la mano para estar buscando significados de palabras que no voy a entender y que me van a hacer perder totalmente el contexto de lo que estoy. Entonces no utilicemos palabras rebuscadas, porque eso hace que la gente se desconecte. Hagan la prueba.
busquen, vean un programa donde tengan ustedes palabras que sean rebuscadas, que ustedes automáticamente lo van a hacer y ni cuenta se van a dar. Pídanle a alguien que los observe mientras ustedes están viendo televisión. ¿Qué hacen cuando ven un programa que los fastidia? Cambian de canal, ¿sí? O cambian de película o cambian de serie. Si no los engancha, ustedes allí se van a desconectar, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos una idea por oración, es decir, oraciones cortas, máximo 20 palabras, punto y separo. Facilita además la respiración de quien está presentando la información y además va a hacer que el público comprenda lo que el ancla en ese momento esté diciendo o el presentador o quien esté en el momento frente a pantalla como talento. Entonces hay que tener eso como prioridad. Utilizamos sujeto, verbo, predicado básico. Aunque no lo crean, sí, es algo fundamental, gramática de primaria, pero sujeto, verbo y predicado va a hacer que tengamos una oración exitosa para tener en televisión. ¿Qué significa esto de traducir la realidad? Si el ministro de Finanzas, porque allí colocó ese ejemplo de no digas política monetaria, explica cómo afecta el bolsillo del ciudadano, tienes que ser un puente de información, no de desinformación o de enredar más al televidente. Por eso es que es necesario que utilicemos palabras sencillas y que sean entendibles, es decir, traducir la realidad. Como les decía, si el ministro de Finanzas a mí me habla de la o de la desaceleración de la curva macroeconómica de liquidez, allí ¿qué dije? ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Todo el mundo perdido, a menos que seas economista y seas experto en un tema, ¿sí o no? Entonces ustedes en su guión, ¿qué van a colocar? La traducción de eso. Eso es simplemente que el dinero no alcanzará para menos este mes. El dinero no alcanza. Eso es todo lo que quise decir. Repito, el ministro dijo, la desaceleración de la curva macroeconómica de liquidez. ¿Usted qué va a colocar? Que el dinero este mes no va a alcanzar. Así, sencillito. Usted tiene que ser el puente entre lo técnico y la gente, es decir, entre lo técnico y entre quien lo está viendo en pantalla. Recuerde que usted va a redactar, a lo mejor usted no es el ancla, a lo mejor usted no es el talento, ciertamente, pero tú te vas a encargar de redactar, de lo que va a salir al aire, de lo que se va a decir en pantalla, tú lo vas a redactar. Y tienes que ser parte de ese proceso dinámico, ágil, fresco y sobre todo cercano que debemos tener en televisión. Y la regla número 4, que es que la atribución va primero, ¿sí? Mientras nosotros en prensa escrita utilizamos el pasado, nosotros en televisión acostumbramos a utilizar, en este caso, hablar en presente, ¿no? Entonces lo hacemos al revés en televisión. En prensa escrita, por ejemplo, ustedes dicen habrá racionamiento de agua, informó Hidrocentro, por ejemplo. En televisión no. En televisión nosotros comenzamos primero con Hidrocentro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me van copiando? Es decir, Hidrocentro informó que suspenderá el servicio del agua. ¿A qué se debe eso? A la inmediatez. Así de simple y sencillo. A que la autoridad es la frase que va a ir allí desde el primer momento, porque es lo que va a captar al televidente. Es lo que va a hacer que esté allí pegado. Ah, lo dijo fulano. Voy a ver qué fue lo que dijo fulano. Y me quedo allí pegado, viendo televisión. ¿Sí? ¿Vamos captando? ¿Sí? 11 de la mañana, 15 minutos, estamos en vivo totalmente. Hoy es martes 19 de mayo de 2026 y esta es la clase número 2 de planificación y desarrollo televisivo. Aquí vamos a entender un poco cómo es ir armando todo eso que tiene que ver con la producción de televisión. Aquí, muy importante, vamos a llegar a un punto fundamental que es escribir para la imagen. Error de principiante. Y miren que lo he visto muchísimo en televisión y en redes sociales que ahora se crea en televisión. Aquí vemos un edificio en llamas. Claro, ya yo lo estoy viendo en televisión. ¿Para qué me lo tienes que decir? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, una redacción profesional sería el video, ¿sí? Muestra el fuego. Tú cuentas qué lo causó, si hay víctimas o cuántos bomberos están en la escena. ¿Sí?
¿Sí vamos entendiendo? ¿Si nos vamos copiando? Entonces, un texto que aporta datos invisibles, imagen aporta impacto emocional. Entonces, ambos, como les decía, tiene que ser un matrimonio, definitivamente, tiene que ser un matrimonio. Y todo esto que yo les estoy explicando es simplemente porque hay que plasmarlo en un documento, en lo que llamamos nosotros guión técnico. Allí lo tienen, formato de guión informativo de 2 columnas. Vamos a utilizar 2 columnas. Uno que va a servirme para el equipo técnico y para que producción sepa qué es lo que va a colocar. En otra tenemos lo que va a decir incluso el narrador, que es lo que nosotros vamos a colocar, el audio, lo que va a decir y todo eso. Entonces, el guión de 2 columnas, de esa manera se trabaja en televisión. Así trabajamos en televisión. En la columna de la izquierda, nosotros vamos a colocar todo en mayúscula, que tiene que ver todo con el video. Allí usted le va a indicar al editor o al DVTR cuáles son las imágenes que van, qué texto va a ir sobre la pantalla, que eso es lo que va a colocar el generador de caracteres. Hay un generador de caracteres en la parte técnica. O si no, bueno, también si hay una entrevista que va grabada y que tenemos ya allí ese chorizo armado, se llama chorizo, vayan aprendiendo los términos técnicos, ese chorizo armado o ese video, pues BTR lo va a colocar. Y todo debe ir en orden, en un guión, para que no haya pérdidas, porque si no, sucede una catástrofe. Yo como ancla digo una cosa, en pantalla me va a salir otra. Yo como ancla digo que va a hablar el de hidrocentro y resulta que en pantalla me sale no sé, el presidente de Ecuador, por ejemplo. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de elaborar el guión técnico. ¿Qué les sugiero? Que visiten los canales de televisión que tenemos en Aragua, tenemos eh, Telearagua, tenemos TRV y tenemos también TBS. Ustedes pueden ir, hagan una visita, pidan hablar con el gerente de producción que les pueda dar de repente algún tipo de visita guiada. Quienes estén en Aragua, obviamente estoy hablando, pero quienes están en otros estados del país, visiten en sus regiones si tienen canales de televisión y que puedan ustedes hacer un contacto directo y puedan visualizar en físico cómo se trabaja todo esto. Y si no, bueno, igual en Google nosotros tenemos muchísimo material allí y en la plataforma también les voy a dejar algún material que este, acorde para que ustedes puedan trabajar y visualizar. En la siguiente columna, que es la de la derecha, nosotros vamos a colocar allí el audio, es decir, todo lo que va a leer el locutor, el ancla, el talento que esté en ese momento y va a ir escrito con la puntuación adecuada para que él sepa cuándo va a respirar y el texto exacto de lo que se va a decir allí. Si ambos lados en este guión no están perfectamente sincronizados, la magia de la televisión se va a romper y el programa se va a ir a pique. Así de simple, sencillito. No hay para dónde agarrar. Entonces tengan muy en cuenta que eso debe ser un trabajo sincronizado. Allí, para este formato de 2 estándar, vean cómo se trabaja. El BTR tiene el video, que ese es el nombre, incendio, centro, ¿sí? El generador de caracteres me va a escribir Juan Pérez, vecino. ¿Por qué? Porque eso significa que allí hay declaraciones de esa persona, de Juan Pérez, que es vecino. Entonces, el talento, en este caso, bueno, los vecinos del centro vivieron momentos de pánico tras la explosión de un transformador. El leak sigue un poquito más largo, lógico, solo que yo se los resumí. Luego en el guión técnico obviamente va a decir BTR tal cosa, es cuando BTR va a soltar el video para que pueda salir en pantalla. Entonces sale Juan diciendo sentimos un ruido sordo, y por allí habla. Luego, pues, dependiendo de cómo trabajen con el equipo de edición, entonces, bueno, el mapa de ubicación que se puede colocar, eso va a depender, repito, del equipo de trabajo de edición que se cuente en el canal. Entonces, bueno, todo eso va a conjugarse en pantalla para que pueda salir un buen producto final. Ahora bien, ¿qué pasa con la voz activa? ¿Qué me da a mí? Inmediatez y me das fuerza. Voz activa versus voz pasiva. Hablemos de este dinamismo, porque la televisión exige acción, exige acción. Observen bien estos 2 ejemplos que tengo aquí. Muy bien. En la voz pasiva tenemos
El nuevo proyecto de ley fue firmado hoy por el presidente. ¿Sí? Es lenta, indirecta y cansa al escuchar. Si me voy a la voz activa, el presidente firmó hoy el nuevo proyecto de ley. Rápido, audaz. ¿Quién hizo qué? Es el ritmo de la conversación real. Es inmediatez. ¿Sí? Entonces, si redactamos en voz pasiva, vamos a tener aburrimiento. Si redactamos en voz activa, vamos a tener la inmediatez. Vamos a tener lo que es el ya. Es el ritmo rápido de lo que nosotros queremos en televisión. Porque si no, yo me cambio de canal, me voy para el otro, me voy para la competencia. Y me fastidia, me va a fastidiar totalmente. Si vamos captando un poco allí, recuerden ir dejando sus comentarios. Si me estás viendo por YouTube, deja los comentarios y suscríbete al canal. Ahora bien, el presente, eso está pasando ahora. Otra clave que debemos tener en el ritmo televisivo, porque la televisión es presente, es lo que está ocurriendo en el momento. El periódico es mañana. Una información de hoy sale mañana. ¿Sí? Pero la voy a redactar en pasado. El presidente aprobó ayer, ¿sí? Pero ya lo leo el siguiente día, obviamente, ¿no? En prensa escrita. Pero en televisión es ya mismo. En prensa, el Consejo votó ayer por el aumento del pasaje. En televisión decimos, usted pagará más por su transporte desde mañana. El Consejo aprobó el aumento. ¿Ven? ¿Ven cómo yo capto a mi televidente allí? ¿Ven la diferencia en cómo yo voy a ir eh, dándole forma a lo que voy a redactar y la diferencia entre lo que es prensa escrita y televisión? Pasado, presente, inmediatez, ya, dinamismo. Espero que vayamos bien aquí hasta el momento. No he escuchado ningún clic por allí de estudiantes que estén conectados. Así que bueno, sigo con lo que nos interesa en estos momentos para una buena planificación, que son los números, ¿sí? Y eso es el dolor de cabeza de muchos periodistas cuando van a leer una cifra. ¿Sí o no? Una precisión excesiva sería esta: 1.245.321,50 dólares. No, es fastidioso. Diga casi 1,3 millones de dólares. Rápido, inmediatez. Eso es el estilo de televisión. Simplificar, así de sencillo. Porque nadie, absolutamente nadie, yo creo que ni el mejor economista, ni el mejor numerólogo va a procesar de inmediato una exactitud de número y tan excesivo, ¿sí o no? O una cifra pero tan exacta. Así que bueno, redondee para que se pueda entender la magnitud inmediatamente, ¿sí? Entonces, usted escribe casi 1,3 millones de dólares. Y ojo, eh, tengan muy en cuenta que van a escribir los números pequeños en letras del 1 al 9 y van a usar guiones para los números grandes, porque eso va a hacer además que el ancla no se pierda al momento de leerlo, por ejemplo, en un prompter. Vamos con la estructura de principio, desarrollo y fin de una redacción para noticiero. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo vamos a estructurar esa noticia de principio a fin? Vamos a imaginar aquí una línea de tiempo que es de 90 segundos, que es lo máximo que podemos tener una noticia en televisión. Yo aconsejo 1 minuto, pero máximo minuto y medio. Es decir, 60 segundos, 90 segundos. Pero vamos a imaginar que esta línea es de 90 segundos. Entonces tengo el anzuelo, que va a ser mi lead, que lo voy a captar en los primeros 10 segundos y donde yo voy a indicar de qué trata la noticia, pero sin dar todos los detalles. No voy a saturar. Luego voy a desarrollar mi noticia con los siguientes segundos y si puedo, voy a colocar un sonido de una declaración de algún vocero oficial que no exceda los 30 segundos, que no exceda. Si es de 15 segundos, mucho mejor, porque tiene que ser algo rápido que sea preciso con lo que va a decir, pero 30 segundos está bien. Se pueden permitir 45 segundos si es alguien muy, pero muy importante al momento de declarar y que tenga, por supuesto, un peso.
muy, muy alto y que tú le puedes dar 45 segundos de declaración, pero entonces tu cierre va a ser muy preciso, casi que con la despedida. Reporto para ustedes, Agnelia S. Contreras, por ejemplo, rápido, de manera que eso no te consuma tantos segundos para que no fastidies. Entonces, para el cierre usted usa frases memorables, una reflexión impactante sin emitir opinión, ojo, a menos que eh, sea para emitir opinión o estés en un programa de opinión, pero por una redacción de noticias no. Pero sí tiene que ser algo que invite a la reflexión, que deje allí algo que impacte a quien me está siguiendo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? No vaya a permitir jamás que su noticia quede en el aire, que quede flotando. Nunca, nunca, porque puede eh, incluso dependiendo de la noticia que tenga, usted puede terminar con algo que vaya a pasar o que posiblemente, ojo, bueno, predecimos el futuro, pero que posiblemente vaya a pasar acorde a allí es donde va a estar su perspicacia como periodista. Muy bien, seguimos. Los géneros periodísticos en televisión, ¿cómo los vamos a clasificar? ¿Cómo clasificamos con lo que nosotros vemos? ¿Dónde está el hecho? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos aquí. Los géneros informativos. La noticia. Flash. Es la unidad básica, breve, veraz, de actualidad inmediata. Debe tener una duración, repito, de 30 a 90 segundos. Es el reporte inmediato. Si ocurre un suceso de última hora, por ejemplo, en Maracay, interrumpimos esta programación para darles parte de la información en un minuto, por ejemplo. Entonces, porque es inmediata, esa es la noticia. Son cápsulas rapiditas, flash, por eso se llaman flash, que pueden hacer que yo interrumpa la programación que tengo en mi televisión, en mi parrilla de programación, para dar esa noticia breve. El reportaje, si va a ser una investigación obviamente un poquito más profunda, debe contextualizar los hechos, ofrecer diversas fuentes, y yo lo puedo hacer bien sea en un noticiero o en un programa de opinión o informativo que pueda tener el canal de televisión en este caso. Y también el otro género informativo que utilizamos mucho en televisión es la crónica, porque en la crónica nosotros vamos a relatar cada hecho. Ustedes se preguntarán cuánto tiempo voy a colocar el reportaje, porque en la noticia coloqué de 30 a 90 segundos, pero en un reportaje nosotros podemos tener un poquito más de tiempo, porque además usted para realizar el reportaje debe investigar. Sí, debe buscar la información, buscar la fuente, contrastar las fuentes de hecho y mostrar incluso antecedentes de ese hecho. Y puede durar, dependiendo de 5 minutos hasta 15 minutos. Eso va a depender del programa en el que esté, en donde lo vaya a presentar, y que además esto es un periodismo de fondo. Tengan eso en cuenta, esto es un periodismo de fondo. Y como les decía, en la crónica, que es un relato secuencial y personal, este es uno de mis géneros, obviamente, favoritos. Me declaro experta en crónicas, me encanta, porque aquí nosotros somos el testigo directo de la información y nos vamos al sitio como cronista para poder relatar no solo secuencialmente lo que allí se dice, sino que tú debes hacer que ese televidente en este caso te llore, ría, que sienta el olor, que sienta lo que tú estás viendo, que lo vea contigo, que lo traslades a ese lugar. Es sumamente importante. Entonces, el uso de la cámara, el sonido ambiente, lo que tú estás relatando en una crónica es vital, es importantísimo para que ese espectador, ese televidente pueda sentir que está en el lugar de los hechos. Así que pendientes con ese género periodístico. También tenemos la entrevista, la editorial. La entrevista es clave, obviamente, en todo canal de televisión y sobre todo en los programas informativos. Puede ser de perfil, informativa, y es lo que le va a dar vida a una nota, porque estos son géneros interpretativos o géneros de opinión, y lo que buscan es explicar el por qué sucede algo, el por qué
de las cosas o simplemente porque quieres fijar una postura con respecto a algo. Entonces, la entrevista además es un arte por sí misma. Puede ser en vivo, puede ser grabada, eso va a depender, repito, de lo que usted tenga en su parrilla, puede ser en exteriores, puede ser en un estudio de televisión o puede ser en un ambiente cerrado, pero lo importante es que allí nosotros vamos a buscar el gesto, la reacción física del entrevistado, conseguir esa frase que sea precisa, ese total que resume la verdad de la conversación. Y finalmente, la editorial o comentario, repito que forma parte de lo que es el género interpretativo, donde el canal o el periodista, pues por lo general un periodista de trayectoria, el gerente de comunicación puede ser, de información, pues analiza un hecho en este caso y bueno, emite un juicio de valor. Hay que estar muy pendientes con eso, ¿saben? Porque esto requiere de muchísima, pero muchísima responsabilidad y ética. Eso con el fin de no confundir a la opinión pública y de no manipular con la información lo que nosotros queremos plasmar en esa editorial. Ahora bien, la parrilla de programación que nos interesa, la parrilla de programación porque ustedes tienen que diseñar una, ¿no? Y esto es el diseño estratégico de todo lo que tiene que ver con el flujo televisivo. Así que bueno, ya ustedes allí están expertos en redacción. Uy, me queda poco tiempo. Ya ustedes están expertos en redacción y vamos a poder identificar aquí los géneros periodísticos. Muy bien, pero el concepto de la parrilla televisiva. Es la planificación horaria de los contenidos de un canal y su diseño busca fidelizar a la audiencia a través del día. Nosotros lo dije en la primera clase, nos regimos ¿por qué? Por Conatel. Entonces tenemos una ley resorte que nos obliga a nosotros a tener bloques horarios, pero en lo que tiene que ver con armar esta parrilla de programación en términos sencillos, simplemente es el mapa de horario de transmisión que nosotros vamos a tener en un canal de televisión, pero diseñarla no es tan fácil como aparenta ser, ojo con eso, porque nosotros tenemos que tener en cuenta los bloques horarios, el público al que va a llegar y el flujo del espectador en este caso. Entonces, los bloques va a ser dependiendo, se va a dividir en horarios. Recuerden buscar la ley resorte, cuáles son los horarios que tenemos allí, a quién va dirigido y cuál es el público. El público en este caso, mi target, es esa persona que está allí sentada frente al televisor, que puede ser a las 10 de la mañana, como puede ser a la 1 de la tarde, como puede ser a las 8 de la noche. Pero es esa persona que va a estar allí sentada. Por lo general, ¿a quién tenemos, por ejemplo, a las 10 de la mañana frente al televisor? A las amas de casa, a una persona jubilada, por ejemplo, que esté en casa o alguien que de repente trabaja desde casa, pero va a estar allí. Una persona que está trabajando no va a estar allí eh, pegada al televisor a las 10 de la mañana. Esa persona va a estar allí después de las 9 de la noche probablemente, dependiendo de la hora que llegue. Entonces todo eso tenemos nosotros que tenerlo allí pendiente. No puedes poner un mismo programa a las 10 de la mañana a las 9 de la noche, porque son públicos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso para poder diseñar la parrilla que esté, que es lo que me va a dar a mí el flujo, que es mantener al espectador conectado y eso va a depender de mi público. Entonces no pueden diseñar en un horario para un público que no me va a ver, que no se va a mantener. Creo que vamos captando por allí, ¿no? Un poquito lo que es la parrilla de programación. ¿Qué va a permitir una parrilla de programación a mí como productor en este caso? Que yo tenga una estrategia de posicionamiento y que allí, dependiendo de mis horarios, yo voy a colocar, por supuesto, lo que voy a dominar en mi parrilla de programación, porque la batalla por la atención de la audiencia para poder ganarla es tener estrategias diferentes en mis horarios de programación. Así que muy pendiente con estas estrategias. Uso prime time, uso una programación de flujo y tengo la contraprogramación. Eso allí me va a permitir que usted tenga
un público conectado. Ojo con la última, porque esta es muy agresiva, este tipo de estrategia, porque si el canal de la competencia, por ejemplo, anuncia que va a tener un estreno de un reality show, supongamos, hoy martes a las 8 de la noche, bueno, usted tiene que cambiar a última hora su programación y poner una película taquillera si es posible, por ejemplo, para que usted pueda tumbarle la audiencia al canal de la competencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que saber de estrategia para poder realizar esto. Y vamos a enganchar al público con promos eh, y con redifusión, que son esos programas que nosotros por lo general vemos que repiten o que hacen. Últimamente están utilizando que sí, las novelas las están volviendo a repetir, novelas que fueron éxitos, por ejemplo. Entonces, bueno, con eso vamos a tener bastante que trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí les coloqué un ejemplo de cómo pudiera ser un ejemplo un horario matutino, un bloque matutino de 6 a 8 de la mañana tenemos UBA Noticias del género informativo, es para los trabajadores y estudiantes de la UBA. De 8 a 10 voy a tener una mañana interactiva con un magazine, eso va a ser entretenimiento y va dirigido a las amas de casa y a quienes estén de manera remota. De 10 a 11 y media puedo poner una película que va dirigida al público en general y así yo mantengo enganchado a mi público. También tenemos que tener en cuenta las redes sociales porque hoy día tenemos pues la televisión la vemos vía streaming, entonces podemos a través de la interacción con las redes sociales, podemos también evaluar cuál es el público que está allí conectado. Y redes sociales, pues no solamente es la gente que nos ve, sino la interacción que tenemos en cada una de ellas. La iluminación, los equipos. La técnica detrás de la pantalla, eso va a formar parte fundamental en un programa de noticias, por ejemplo, el uso del teleprompter y también para un programa de entretenimiento, porque por allí le podemos dar toda la información, eso va a ser fundamental. Y por supuesto, vamos a recapitular aquí, tenemos redacción, formato, géneros y una buena parrilla de programación va a hacer que mi dossier esté espectacularmente bien hecho. ¿Qué tiene que ver con la evaluación de la sumativa número 2? Ustedes allí van a poner en práctica todo esto que les acabo de dar. Van a tener un reto, van a entregar un proyecto que va a incluir la redacción de una noticia, incluida en un guión a 2 columnas y una propuesta de parrilla para un esquema de 4 horas para un canal regional imaginario. Ustedes pónganle el nombre incluso si quieren. Y recuerden que el éxito está en la redacción y en la parrilla que ustedes hagan. Hacer televisión es hacer magia, así que hagan su propia magia, por favor. Nos vemos en la próxima emisión, en la próxima clase. Gracias por acompañarnos. Soy Anneliese Contreras y para mí ha sido un verdadero placer acompañarles en este viaje.